Hola a todos, hoy he reemplazado a Santi porque él es aburrido. Así empecemos. Sáquese, este no es su video. Muy buenas, gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Sí, del máximo. Hoy estamos en un nuevo video en el cual vamos a hacer una video reacción a una preguntita. ¿Cómo se veían las construcciones antiguas en la antigüedad? Por ejemplo, esa escultura gigante que hay ahí, ¿cómo se veía antiguamente? Pues eso vamos a ver hoy, así que vayan trayendo palomitas, vayan trayendo su comida favorita, su bebida favorita, no sé, una coca. Pero bueno, empecemos con el video. Perdón mucho por la calidad del video, realmente yo no controlo eso y si sigue pasando, perdón. No sé qué está pasando, que se está corte y corte. Ya chequé el cable, no sé. Pero bueno, ahora sí ya empezamos con el video. Bueno, gente, ya estamos aquí y vamos a hacer una video reacción, como ya dije. Vamos a reaccionar a la pregunta que les dije hace rato. Así que empecemos. Vamos a poner play. Millones de años. En esa enorme extensión de tiempo, los dinosaurios han existido. Sí, ya le vi un poquito porque necesitaba comprobar que estuviera bien. Listo, ya. Nuestro planeta ha existido durante unos increíbles 4.500 millones de años. En esa enorme extensión de tiempo, los dinosaurios Yo creí que era más, la verdad. Creí que, yo que sé, 800,000, no sé. han existido y desaparecido. La geografía de la Tierra ha ¿Cuánto cambiado dijo? por completo. Nuestro planeta ha existido durante unos increíbles 4.500 Ok, sí, era más de lo que yo sugerí, creo. millones de años. En esa enorme extensión de tiempo, los dinosaurios han existido y desaparecido. La geografía de la Tierra ha cambiado por completo e innumerables civilizaciones han surgido y caído. Sin embargo, la evidencia de estas civilizaciones perdidas permanece en ruinas en todos los países del mundo. Pero, ¿cómo eran antes de completamente ruinas? Bueno, toma tu pala y prepárate para excavar. No tengo pala. Mientras descubrimos cómo eran realmente los sitios arqueológicos. Ahí está, la pregunta que hice al inicio. Ciudadela elevada. Casi 2,5 kilómetros en la cima de una montaña en el valle del río Urabamba, en Perú, se encuentran los restos de una de las ruinas más famosas del mundo, la legendaria ciudadela inca Machu Picchu. Pero cuando fue descubierto por primera vez en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham, apenas era reconocible como una ciudadela. Ah, lo descubrieron los estadounidenses. Yo creí que los peruanos lo habían encontrado en su país. Pero es clave. Se cree que los incas construyeron el asentamiento en lo alto para que fuera realmente difícil de atacar. Sin embargo, esto también significó que después de que huyeron de la ciudad a fines del siglo XVI, debido a una posible epidemia de viruela, permaneció sin ser descubierta durante años. Durante este tiempo creció más y más, y debido a que los incas no usaban cemento o mortero, las raíces de los árboles penetraron directamente a través de las ruinas, haciendo que el follaje fuera increíblemente difícil de eliminar sin causar daño. Sin embargo, Bingham y su equipo fueron extremadamente cuidadosos, y en el transcurso de 4 meses, trabajaron duro durante horas al día limpiando la vida vegetal no deseada. Cuando finalmente terminaron, el equipo quedó asombrado con el sitio en expansión que habían descubierto. Y hoy en día, después de más excavaciones, la impresionante ruina es aún más clara. Por supuesto, a pesar de la mejora dramática, todavía está lejos de... ¡Hala! Espérate. Terminaron, el equipo quedó asombrado con el sitio en expansión que habían descubierto. Y hoy en día, después de más excavaciones, la impresionante ruina es aún más clara. ¡A la bestia! O sea, no tanto, pero sí cambió, ¿no? O sea, miren esta parte de atrás. Antes así se veía y ahora sí. ¡Hala! Esas casas de enfrente también se quedaron sin techo, ¿eh? ¡Hala! No manches. Esa está en construcción. Esa acá está en construcción. No más.
Ala, quedé sorprendido con este dato, ¿eh? ¿En serio? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Bueno. Ay, es que no manches, sí me quedé bien sorprendido. O sea, a ver. Esto ya, como vemos, está muy destruido. No escuché bien hace cuánto fue, pero bueno, sigamos. Supuesto, a pesar de la mejora dramática, no os voy a todavía pasar está lejos tanto de sus días de gloria del siglo XV. En aquel entonces se creía que las muchas casas de Fue hace un buen, el siglo piedra XV. estaban todas en excelente forma, con techos de paja de hierba seca. Además de casas residenciales, tenía una zona agrícola, una área sagrada y un distrito real donde los historiadores cuentan que el gobernante inca Pachacuti Inca Yupanqui reinó desde su palacio. Realmente eso. ¿Y ese nombre? Inga Pachunca Ninga nunca parece chino el nombre incluso, o sea. Está muy largo ese nombre y raro también. Perdón, pero es que en serio, admitan que está medio raro. Un testimonio de la destreza de construcción de los incas, que algo de eso sigue en pie hoy, considerando cuán expuesta está la ciudadela de la montaña a los elementos, y sabiendo lo débil que deben ser algunas construcciones nuevas. Quizás... Ah, ok. Pues ya todo agarra sentido, ¿no? Ya agarra bien un sentido. los hombres modernos deberían comenzar a seguir un pequeño consejo inca. Okay. El gigante de bronce. Hace mucho tiempo, por el siglo III a.C., había un... ¿Ustedes conocen lo del gigante de bronce? A ver, en edición aquí hay una foto del gigante de bronce actualmente. ¿O saben qué? Mejor no, ya vamos a ver el video. Una gran estatua de bronce en el puerto de la ciudad griega de Rodas. El gigantesco monumento representaba al dios Sol Helios, y se decía que tenía una asombrosa altura de 32 metros. Como tal, fue nombrado el Coloso de Rodas, y se convirtió en una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, lamentablemente el coloso solo estuvo a pie durante unos 54 años, antes de que un salvaje terremoto en el 226 a.C. lo derribara y lo hiciera pedazos. ¡Cachitos! Llegó Obi-Wan y lo rebanó. Pobrecito. Aún así, los restos destruidos siguieron siendo una ¡No, la pata! popular durante los siglos posteriores. ¡Es su pata! Decir, hasta que en el año 654 después de Cristo, las fuerzas árabes asaltaron Rodas y se llevaron las piezas fragmentadas del coloso para fundirlas y venderlas. ¿Cómo hicieron esto? Pues con un ejército de 900 camellos, por supuesto. Lamentablemente hoy en día hay un montón de nada donde alguna vez estuvo la gran estatua. Pero si estás familiarizado con el coloso... Si Machu Picchu ya se deshacía sorprendente, gente. ¡Hala! O sea, bien, pasó de tener todo esto, ese genial con aquí su yate. Y así bien padre a lo loco. Y tener esta estatuota gigante aquí. A esto. Está vacío. Es que literalmente no tiene ni las patas ni nada. Solo es el resto de estos mini edificios. Mugres, chicos. Alguna vez estuvo la gran estatua. Pero si estás familiarizado con el Coloso de Rodas, puede que te sorprendas al saber que, a pesar de las famosas imágenes de él a ambos lados del puerto, esto nunca ocurrió. Esa imagen icónica en realidad surgió siglos después, y fue promocionada por historiadores de la Edad Media que nunca habían visto el monumento. El puerto en sí tiene casi el mismo ancho que un campo de fútbol americano. Así que para ser proporcionalmente preciso, la estatua tendría que haber tenido la altura de 500 metros. ¡Hala! Esto era firmemente imposible en ese momento. Incluso ahora, la estatua de la Unidad de la India, que es la estatua más alta del mundo, mide solo 180 metros de altura, casi 3 veces más corta. Entonces era mucho más probable que el coloso se viera así. No es tan impresionante, pero lo siento. No puedes volverte experto sin romper algunos sueños en el camino. A veces las verdades lastiman, gente. Perdón. Y nunca lo sabrás todo si no presionas los botones de me gusta y suscribirse. Así nunca más te perderás de otro de mis asombrosos videos basados en hechos. ¿Qué otra cosa? ¿Dónde estábamos? Estaba... En serio se me fue el nombre de uno de mi país. Ay, no, ya no me acuerdo del de mi país. Ya sé, no parezco mexicano, perdón.
De todos los desastres naturales registrados en la historia, la erupción del monte Vesubio en Italia, en el año 79 después de Cristo, ha capturado la imaginación de la gente como ningún otro. La nube de ceniza resultante se estrelló contra el volcán y cubrió por completo la cercana ciudad de Pompeya, erradicando a toda una comunidad de un solo golpe. No fue hasta unos 1700 años después que los arqueólogos finalmente desenterraron la antigua ciudad romana y se sorprendieron mucho. Oye, ¿quedó bien? A pesar de todo ese tiempo, la gruesa capa de ceniza lo había conservado todo. También de hecho que la mayor parte de la ciudad todavía es reconocible. Muros, Parecía más Ciudad de México, la verdad. edificios, calles pavimentadas, incluso algunas obras de arte permanecen notablemente intactas ¡Ese de mi colonia! No, qué antiguo, ese de mi colonia. por el paso del tiempo. Y mira este puesto de comida callejera. Wow, algunas cosas Tacos. realmente no cambian. Dicho esto, todavía no se parece en nada a la ruidosa ¡Ay, ciudad de aquí hay un 12.000 estadio! personas que ¿Ya existió vieron? durante muchos años antes de la fatídica erupción. El vibrante municipio tenía un anfiteatro, un gimnasio, un puerto e incluso un complejo sistema de agua. También había muchos templos, dedicados a los diversos dioses romanos, incluido el templo de Júpiter. Desafortunadamente, el templo ¡De de Júpiter! fue derribado por un terremoto en el año 62 Todo lo tienen los terremotos, Mauser. después de Cristo, y hoy solo quedan restos. Aún así, Pompeya sigue siendo un lugar asombroso para visitar, si puedes atreverte a estar tan cerca del monte Vesubio. El verdadero muro. Si alguna vez has visto Juego de Tronos, estarás familiarizado con The Wall, la gigantesca megaestructura helada hecha para mantener alejadas las amenazas del norte de Westeros. Pero, ¿sabías que está basado en un muro de la vida real en el norte de Inglaterra? Sí, si fueras allí ahora mismo encontrarías las ruinas del Muro de Adriano, una enorme estructura de 117 kilómetros de largo que se extiende desde una costa hasta la otra. Se remonta al año 122 después de Cristo, cuando el emperador romano Adriano ordenó su construcción para separar el Imperio Romano en Gran Bretaña de los bárbaros del norte. ¿Suena familiar? Sin embargo, el muro real estaba hecho de piedra, no de hielo, y no era tan alto como la barrera ficticia de George. Sin embargo, era mucho más grande que los escasos restos que quedan hoy. Con una altura de casi 6 metros en algunos lugares, la imponente barricada era un espectáculo intimidante para la vista. Y no era solo un muro. A fines del siglo IV también se habían construido a lo largo de él la increíble cantidad de 80 fuertes. Tengo el mundo aquí y no llamados conocía casi nada. Además de estos, la extensa estructura también albergaba 17 fuertes más grandes y numerosas torres de observación para garantizar que nada pasara. ¡Piu, Sin piu, embargo, piu! cuando los romanos abandonaron Gran Bretaña a principios del siglo V, el muro se deterioró rápidamente. La gente Sí. comenzó a saquearlo quitando grandes Pues sin trozos de mantenimiento, piedra y usándolos pues no. para construir otras cosas como iglesias, granjas y casas. Y aunque pues esta sí. práctica terminó en el siglo XIX, para entonces el daño ya estaba hecho. Donde una vez imponentes castillos de millas montaban guardia, ahora solo quedan fragmentos de piedra que llegan a la cintura. Alan, Es sí buen cambió un trabajo que buen. los caminantes no sean reales entonces. Nerón Acero. Obviamente los emperadores de la antigua Roma no eran el grupo más humilde de personas. Sin embargo, en comparación con el emperador Nerón, los demás parecen santos. Eso se debe a que Nerón, que se convirtió en emperador en el año 54 después de Cristo, encargó un colosal complejo palaciego para sí mismo en el corazón de Roma que cubría casi 1 kilómetro cuadrado de espacio. Eso es aproximadamente 3 veces el tamaño de toda la ciudad del Vaticano. Construido con piedra y mármol entre 64 y el 68 después de Cristo, el extravagante palacio tenía 150 habitaciones tanto en la superficie como bajo tierra, así como una piscina. ¿Y tú para qué quieres 150 habitaciones, neta? O sea, entiendo que quieras un palacio gigante, pero ¿para qué 150 habitaciones para ti? ¿Que ahí van a dormir todos los militares o qué pex? Hay una enorme estatua de 30 metros del propio emperador. Si eso no fuera suficiente, todas las habitaciones estaban cubiertas de piso a techo con oro, piedras preciosas, conchas y perlas. Entonces, acertadamente se llamó Domus Aurea, o Casa Dorada para aquellos de nosotros que no seamos demasiado entusiasmados con el latín antiguo. Sin embargo, de todas sus habitaciones, el salón octogonal era con mucho el más grandioso. Esta increíble cámara servía como salón de banquetes y tenía 5 comedores, que se ramificaban con cascadas que caían por las paredes traseras. Los pétalos de flores y el perfume también estaban dispuestos para caer del techo ricamente decorado, pero lo realmente sorprendente del salón octogonal era que giraba.
Así es, día y noche el extravagante salón de comida giraba alrededor de su eje, mientras los pétalos caían desde arriba y las cascadas caían a su alrededor. Y locamente los arqueólogos creen que el majestuoso mecanismo fue impulsado completamente por agua. Sin embargo, toda esa extravagancia narcisista no hizo popular a Nerón, por lo que sus sucesores querían distanciarse de él tanto como fuera posible. Por lo tanto, despojaron salvajemente a todo el palacio de sus materiales y riquezas, e incluso rellenaron la mayoría de sus habitaciones subterráneas para construir sobre ellas. Esto significa que, lamentablemente, aunque la estructura principal sobrevive, el palacio está lejos del gran complejo que alguna vez fue. Dicho esto, el salón octogonal fue excavado y aún hoy es inmediatamente reconocible, a pesar de la falta de decoración. Me pregunto si podrías acelerar el mecanismo y convertirlo en una especie loca de carrusel histórico. El Partenón saqueado. Los antiguos romanos no eran la única civilización partidaria de un poco de... Espera. Antes de seguir con el video, te recuerdo que tú, querido espectador, puedes apoyarme dándole me gusta y a suscribirse. Pero bueno, sigamos con el video. Grandeza. Durante el desarrollo del antiguo imperio griego, entre 447 y 432 a.C., se construyó uno de los templos más emblemáticos de la historia sobre la ciudadela religiosa de Atenas, la Acrópolis. Conocido simplemente como el Partenón, el templo de 2100 metros cuadrados estaba sostenido por 65 columnas de mármol, sobre las cuales había frisos exquisitos y vívidamente pintados. Lo más impresionante, una estatua de 11 metros de altura de Atenea, la diosa griega de la sabiduría y la guerra, ¿o qué? se encontraba dentro del templo. Estaba hecho de oro y marfil y habría sido espectacular de contemplar, pero en el siglo V después de Cristo ya no estaba. No podemos estar seguros de lo que sucedió, aunque podría haber sido saqueado por los cristianos bizantinos, es decir, el Imperio Romano Oriental, que luego conquistó Grecia en el siglo VI después de Cristo. Después de tomar Atenas, convirtieron el Partenón en una iglesia católica y destruyeron muchos de los frisos tallados. Permaneció así hasta 1458 después de Cristo, cuando la estructura cambió de manos una vez más. Esta vez el Imperio Musulmán Otomano tomó el control de la capital griega y convirtió el edificio sagrado en una mezquita. Sin embargo, solo un par de cientos de años después, las fuerzas cristianas regresaron y lanzaron otro ataque, bombardeando el Partenón con balas de cañón. Esto hubiera sido bastante malo, pero los otomanos habían estado usando el templo para almacenar municiones volátiles en su interior. Las balas de cañón se estrellaron contra la munición creando una poderosa explosión que atravesó el edificio y causó grandes daños estructurales. Y además, luego en el siglo XIX el conde británico Thomas Bruce visitó el Partenón y robó algunos de los frisos y esculturas de mármol restantes. ¡Qué malo! ¿Por qué siempre roban? Donde aún se encuentran hoy. Debido a todo eso, es seguro decir que el pobre y viejo Partenón no se ve tan glamoroso como en su esplendor. Aún así moriría por lucir tan bien a la edad de 2454 años. Tranquilo en Chichén Itzá. Está Chichén Itzá. Se me había ido el nombre. Con algunas de las pirámides antiguas mejor conservadas de la Tierra, te sugiero que hagas un viaje a Chichén Itzá, en el estado mexicano y a México. de Yucatán. Esta ciudad maya tiene más de 1500 años, y aunque ahora nadie vive allí, en su tiempo fue el hogar de 35,000 personas. Creí que era menos. El sitio cubre unos 6 kilómetros cuadrados y tiene una gran cantidad de 26 runas para explorar, la más famosa de las cuales se llama El Castillo. Este tremendo templo se eleva casi 24 metros sobre la plaza principal y tiene 91 escalones en cada uno de sus 4 lados. 91, qué flojera. Incluyendo la plataforma superior. No es casualidad que este sea el mismo número de días que un año solar, y probablemente esté relacionado con los rituales que se realizaban en la cima, porque esos antiguos mayas tenían algunos rituales extraños. La pirámide se construyó directamente sobre no lo voy a mencionar, que es esencialmente un sumidero lleno de agua. Creí que abajo era una plataforma que conduce a este cenote. En tiempos de sequía se cree que los mayas creían que al tomar a una persona muy desafortunada y arrojarla al pozo a su perdición, el sacrificio traería lluvia y dolor. Pero no puede haber funcionado tan bien. La ciudad fue abandonada por completo en el siglo XV e irónicamente, probablemente se debió a la sequía. Abandonada a su muerte, la jungla corría desenfrenada sobre el templo y cuando finalmente se decidió excavar el sitio a principios del siglo XX, apenas se podía ver. Sin embargo, después de una década completa de piratería y corte, la pirámide finalmente se reveló en todo su esplendor, para convertirse en la popular atracción turística que es ahora. Me recuerda un poco quiero ir. El encierro versus el posencierro. Sarum realmente... Todos en pandemia.
Imaginemos que tú y yo estamos dando un agradable paseo por la campiña del sur de Inglaterra cuando, espera, nos encontramos con esto. ¿Alguien adivina qué es? No te culparía por no saberlo porque queda muy poco del viejo Sarum, una fortaleza de la Edad de Hierro que data del 400 a.C. Originalmente construido y habitado por tribus británicas, el fuerte cambió de manos alrededor del 43 después de Cristo, cuando fue ocupado por los romanos después de su conquista de Gran Bretaña. Luego, después de que los romanos abandonaran Gran Bretaña, alrededor del año 400 después de Cristo, el sitio fue ocupado por los anglosajones, que vivieron allí durante cientos de años hasta la conquista normanda en 1066. ¿Sigues conmigo? Está bien, bueno. Fueron los normandos los que hicieron los cambios más importantes en el antiguo fuerte. Son responsables de arrojar la motte, es decir, el montículo elevado en el centro sobre el que se encontraba el castillo. Lo rodearon con un gran patio, llamado patio interior, y luego construyeron una catedral en su interior. Durante su desarrollo alrededor del año 1100, el sitio se había convertido en un ruidoso municipio notable por los empleados alfabetizados que residían en la catedral. Sin embargo, las malas decisiones entre las tropas en el castillo y la iglesia llevaron a que la catedral fuera removida y reconstruida un par de kilómetros al sur de Salisbury, donde aún reside. Vaya, imagínate tener un desacuerdo tan intenso que mueves una catedral entera por eso. Después de esto, el interés real por el sitio decayó rápidamente, y con él la población, hasta que finalmente en 1832 perdió su condición de municipio y quedó desierto. Y debido a que muchos de los edificios estaban hechos de madera, se deterioraron y se perdieron en el tiempo. Ahora solo quedan algunas pistas de que un importante asentamiento alguna vez estuvo allí. ¿Quién iría por ello, ah? Gran Giza. Giza. La más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo, la Gran Pirámide de Giza sigue siendo un testimonio impresionante. Ese que vimos del gigante de acero, ¿no queda? ¿También es una maravilla del mundo? Es que como 15, 14, 25, ¿quién sabe? De la antigua civilización egipcia. Construido como una tumba para el faraón Keops hace unos 4500 años, ahora es uno de los destinos turísticos más populares del planeta. Pero no siempre fue así. Cuando se construyó por primera vez, la Gran Pirámide no tenía la apariencia áspera y regular que tiene hoy, sino que era lisa y brillante de arriba a abajo. ¡Qué padre! Esto se debe a que los egipcios construyeron una capa de piedra caliza sobre la estructura escalonada inicial y la pulieron para que brillara blanca a la luz del sol. Incluso decoraron la punta de la pirámide con oro, lo que hizo que la estructura original fuera mucho más llamativa de lo que parece hoy en día. Pero considerando que el gigantesco monumento está hecho de casi 9.000 toneladas de granito, más de 550.000 toneladas de mortero y más de 6 millones de toneladas de piedra caliza, ¿cómo diablos lo construyeron en primer lugar? Bueno, los trabajadores viajaban al sureste de Giza a las canteras de Tura al otro lado del Nilo y lo martillaban hileras de cuñas de madera en la piedra. Luego remojaban la piedra en agua. Las cuñas absorbían esta agua, se expandían y al hacerlo rompían la roca en bloques. Estos bloques fueron sacados de las canteras y transportados a través del Nilo, antes de ser arrastrados en trineos hasta el sitio de la pirámide. Una vez allí, el trabajo minucioso no había terminado. ¡Oh, no! Utilizando un complejo sistema de rampa y polea, los pesados bloques tenían que ser transportados hasta la pirámide, donde finalmente se alistaron para darles forma. Uf, ¿y la verdadera tragedia? Después de todo este trabajo agotador, hoy en día apenas queda evidencia de ello. Durante miles de años, varios pueblos quitaron la piedra caliza blanca y la punta dorada para usarla en otros edificios. Apuesto a que Faraón Khufu está revolcándose en su tumba. Ataque Tak. Al noreste de Egipto se encuentra Irak, un país que alguna vez fue parte de una vasta tierra conocida como Persia. Y 35 kilómetros al sureste de la capital de Irak, Bagdad, una extraña y antigua ruina sobresale del suelo. Lo creas o no, este arco maltrecho es todo lo que queda de lo que alguna vez fue la ciudad más grande y rica de Sumer, Ctesifonte. Fundada en el siglo II a.C. por el rey Mitrídates I, como de la ciudad en expansión fue la joya Disney, de la corona del imperio persa, durante la mayor parte de 800 años. Aunque sorprendentemente se sabe poco de Ctesifonte, sí sabemos que contaba con un palacio extravagante decorado con mármol, mosaicos de vidrio y alfombras adornadas con joyas, del cual el arco conocido como Taki Kisra fue una vez parte. Incluso hoy en día sigue siendo el arco de un solo hueco más grande del mundo. Entonces, ¿qué rayos pasó? Bueno, la riqueza de la ciudad la convertía en un objetivo bastante importante. Los romanos atacaron e invadieron con éxito 3 veces entre 116 y 198 después de Cristo.
Pero cuando la ciudad fue saqueada no decayó y continuó como el epicentro de la cultura persa durante otros 400 años. Sí parece Egipto, Sin sí embargo, parece en el Egipto. 637 después de Cristo todo cambió. Las fuerzas árabes musulmanas se fortalecieron fuera de la ciudad y libraron una batalla contra Persia. Ganaron. Después de su victoria, cabalgaron hasta Ctesifonte y saquearon todo lo que pudieron. Por suerte, los habitantes de la ciudad ya habían huido. Sin embargo, nada más estaba a salvo. Ni siquiera los propios edificios, que fueron destrozados y llevados para construir lo que se convertiría en Bagdad. Lo único que no se llevaron fue el Taqi Kisra, porque nadie lo quita. Coliseo colosal. Todo el mundo ama ir al teatro por una noche de entretenimiento en vivo. Esto fue tan verdadero en la antigua Roma. Solo su entrenamiento sucedió para incluir peleas brutales a la muerte. Y los más esperados que todos tuvieron lugar en el anfiteatro más grande y reconocible a existir, el Coliseo romano. Comisionado alrededor de Se está trabando. 70 después de Cristo por el emperador Vespasiano como un regalo para la gente, se abrió una década más tarde en 80 después de Cristo por su hijo Titus, y con paredes de 47 metros de altura, 80 entradas y una capacidad de hasta 87,000 personas. El enorme edificio demostró ser un éxito resonante. Espero que a ustedes no se Los les esté espectadores de trabando, todas porque las a mí sí clases mucho. sociales podrían asistir a los diversos eventos, aunque no obtuvieron casi la misma experiencia. Los asientos más cercanos a la parte delantera en la parte inferior estaban reservados para las personas más importantes, y cuanto más baja tu clase social es, tu lugar se encontraba aún más atrás, con los pobres, esclavos y las mujeres. En parte debido a esta inclusión, el Coliseo Qué mal que el machismo estaba en esos tiempos, ¿eh? El machismo está... O sea, está mal, pero... No. floreció durante 4 siglos, pero cambiar los gustos y la Es que se deja de escuchar y se traba. No sé si ustedes siguen escuchando o también se está trabando la grabación. No sé si está muy larga. A ver. con los pobres, esclavos y las mujeres. En parte debido a esta inclusión, el Coliseo floreció durante 4 siglos, pero cambiar los gustos y la disminución del Imperio Romano Occidental llevó a su negligencia y abandono después del siglo VI. Poco a poco las partes de la estructura se eliminaron para ser usadas en otros lugares, y los terremotos violentos también sacudieron el anfiteatro, dañándose aún más. Ahora solo un tercio del Coliseo original permanece, y el escenario que una vez sostuvo tantos eventos asombrosos, solo sostiene escombros. Pero a pesar de que está lejos de su antiguo yo, su encanto arquitectónico es tan fuerte como siempre. Con esos movimientos viendo un video y de la nada, pum, 2 tipos ¿quién bailando. necesita gladiadores de todos modos? Tikal tocado por tiempo. Ubicado en lo profundo de la selva tropical guatemalteca, es un surtido misterioso de estructuras de pie en contraste con la naturaleza que los rodea. Constituyen las ruinas de la ciudad de Tikal, una vez uno de los reinos más poderosos en la antigua civilización maya. Sin embargo, cubriendo casi 1500 metros cuadrados de tierra, es el Templo 2 el más impresionante de estas estructuras. El templo fue construido como un mausoleo para Lady Kaluyun Unemo, quien fue la esposa de un rey maya que reinó entre 682 y 734 después de Cristo. A los 38 metros de altura se perfora a través de los árboles, pero en el siglo VIII habría sido incluso más alto, a unos 42 metros. Y Este lo aunque está presentaron en la notablemente escuela. bien conservado por su edad, En mi solía escuela, lucir obvio. mucho más vibrante. Un poco así. Sí, si no lo hubieras qué adivinado, los padre. mayas les encanta el rojo. Incluso les colorearon su cacao en él. Sin embargo, el esquema de color sorprendente no es lo único que se ha desvanecido con el tiempo. Los templos en Tikal también estaban cubiertos con diseños intrincadamente tallados. Algunos han sobrevivido, como esta máscara, pero tristemente muchos se desgastan durante mucho tiempo. Aún así, el sitio todavía vale la pena visitarlo hoy. Claro, si Tikal es lo que te gusta. Montículo misterioso. En el norte ¡Tremendo! de Irlanda, ¡Monumento hay una tierra histórico! tan empapada ¡Esto! de historia, mitos y leyendas que alberga la asombrosa cantidad de 240 sitios arqueológicos en su extensión de unos 4 kilómetros cuadrados. Esta es la tierra de Rathcroghan, donde se celebraron los primeros festivales de Halloween en el siglo IX, junto a la infinidad de otros sitios antiguos.
incluida una espeluznante cueva que supuestamente conduce al infierno. Ay, bueno, está esto. De acuerdo, sé que no parece tan interesante como una cueva infernal literal, pero ese montículo de aspecto inocente guarda más secretos de los que puedes imaginar. Con 90 metros de ancho y 6 metros de alto, se destaca en el centro del paisaje, lo que significa que era bastante importante. Entonces, ¿alguien adivina qué podría haber sido? Aquí hay una pista. Nice. Hace unos 1500 años se parecía menos a un montículo y más a un enorme fuerte. Pero si recuerdas al viejo Sarum, las fortalezas se parecen mucho más a esto hoy en día, que es completamente diferente. Así que puedes descartar esa idea. No, esto no es un fuerte. El montículo de Rath Crowhan era en realidad un gigantesco templo ceremonial. Al escanear la tierra con un equipo especial, los arqueólogos han encontrado evidencia que sugiere que las murallas de madera y los henges ceremoniales solían sentarse en la cima de la colina. No sabemos exactamente qué rituales tenían lugar dentro de la sala sagrada, pero sí sabemos que quienes lo practicaban eran antiguos paganos celtas. Como tal, el templo fue probablemente el sitio de todo tipo. Los videntes podrían haber estado adentro mientras profetizaban el futuro. Multitudes de personas podrían haberse reunido para ofrecer sus preciadas posesiones a los dioses, y en muy raras ocasiones los humanos podrían incluso haber sido sacrificados. Qué desagradable, pero nunca hubieras pensado todo eso con solo mirarlo ahora. Entonces, esto solo sirve para demostrar que nunca juzgues un montículo por su... Montículo. Ya sabes a lo que me refiero. Bien, eso casi pone fin a nuestro recorrido histórico. ¿Qué sitio te gustaría visitar? Bueno, gente, ya se nos terminó el videito. Estuvo muy bien, la verdad me gustó. Pero bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video. Por cierto, la persona del video es sorprendente, todos los créditos a él. Vayan a suscribirse a su canal, tiene muy buenos videos. Y ahora sí, una vez dicho esto, espero que les haya gustado. Recuerden, yo soy SantiCraftMe31. Recuerden suscribirse y darle like. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao!